Qué cosa más sorprendente es un libro. En cuanto se empieza a leer, se entra en la mente de otra persona. Tal vez de alguien que ha muerto hace miles de años. A través del tiempo, un autor habla clara y silenciosamente dirigiéndose a nosotros y entrando en nuestra mente. La escritura es tal vez el más grande de los inventos humanos. Un libro es la prueba de que los hombres son capaces de hacer que la magia funcione. Y esta habitación está llena de magia. El caso de Charles Dexter Ward. Capítulo 4. Una mutación y una locura. Una semana después de ese memorable Viernes Santo, empezó a verse a Charles Ward más a menudo de lo habitual, trasladando libros de la biblioteca a su laboratorio del ático. Su ademán era tranquilo y razonable, aunque tenía una expresión huidiza, acosada, que alarmaba a su madre, y había empezado a desarrollar un apetito increíblemente voraz, a juzgar por lo que le pedía a la cocinera. El doctor Willett había sido informado de los ruidos y sucesos de ese viernes, y al martes siguiente tuvo una larga conversación con el joven en la biblioteca, ya no bajo la mirada del retrato. La entrevista, como todas, no aclaró nada. Pero aún hoy, Willett está dispuesto a jurar que en ese tiempo el joven se encontraba en su sano juicio y era dueño de sí. Prometió hacer muy pronto una revelación y habló de la necesidad de trasladar el laboratorio a otro lugar. Se le veía muy poco afectado por la pérdida del retrato, lo que no dejaba de sorprender, habida cuenta de lo entusiasmado que había estado con él al principio, y más bien parecía hacerle cierta gracia que se hubiera desintegrado súbitamente. Un par de semanas después, Charles empezó a pasar largos periodos fuera de casa, y un día la vieja negra, la buena Hannah, que había ido a ayudar a la limpieza de primavera, comentó sus frecuentes visitas a la antigua casa de Olney Court, a donde acudía con una gran maleta a efectuar singulares exploraciones en la bodega. Era siempre muy generoso con ella y con el viejo Asa, pero parecía más preocupado que de costumbre, lo que le apenaba muchísimo, ya que lo había visto crecer desde la cuna. Otra información de sus actividades llegó de Pawtucket, donde unos amigos de la familia le vieron de lejos numerosas veces merodeando por el embarcadero y el balneario de Rawdon de Pawtucket, tras lo cual el doctor Willett hizo averiguaciones en dicho pueblo y se enteró de que su propósito era siempre encontrar un paso en la maleza de la orilla del río, por la que subía en dirección norte, normalmente para no reaparecer hasta bastante rato después. Avanzando el mes de mayo, se renovaron las voces rituales en el laboratorio del ático. El señor Ward le echó una severa reprimenda a Charles, y éste prometió atululladamente no volver a hacerlo. El hecho ocurrió por la mañana y fue como un calco del fingido diálogo de aquel tempestuoso Viernes Santo. El joven protestaba o discutía acaloradamente consigo mismo,
porque de repente estalló una serie alternada de gritos en tonos perfectamente diferenciables, como de súplicas y negativas, lo que hizo que la señora Ward subiera corriendo a escuchar junto a la puerta. Consiguió oír un fragmento, aunque las únicas palabras que entendió fueron: «Tendrá necesidad de sangre durante 3 meses». Pero al llamar a la puerta cesaron inmediatamente las voces. Cuando el padre interrogó a Charles más tarde, este dijo que había ciertos conflictos de esferas de conciencia que solo podían sortearse con mucha habilidad, pero que trataría de transferirlos a otras regiones. Hacia mediados de junio acaeció un singular incidente nocturno. A última hora de la tarde había habido ruidos y golpes en el laboratorio, y en el instante en que el señor Ward iba a subir a ver qué era, cesaron de repente. Esa medianoche, después de acostarse la familia, estaba el mayordomo cerrando con llave la puerta de la entrada cuando, según contó después, apareció Charles al pie de la escalera trastabillando, con una maleta enorme, y le hizo seña de que quería salir. No pronunció una palabra, pero el honrado inglés le vio los ojos enfebrecidos y tembló sin saber por qué. Abrió la puerta y salió el joven Ward, pero por la mañana el mayordomo comunicó a la señora Ward que dejaba la casa. Dijo que había algo impío en la mirada que Charles le había dirigido. No era la manera de mirar de un caballero a una persona honrada, y desde luego no podía pasar una noche más. La señora Ward dejó que se fuera, aunque no concedió mucho valor a sus palabras. Imaginar a Charles con el ánimo exacerbado esa noche era completamente ridículo, porque mientras ella había estado despierta había oído débiles ruidos arriba en el laboratorio, como sollozos y pasos, y unos suspiros que solo podían salir de la más profunda desesperación. La señora Ward se había acostumbrado a estar pendiente de los ruidos de la noche, porque el enigma de su hijo estaba desenterrando rápidamente de su espíritu cualquier otra preocupación. A la tarde siguiente, como había hecho ya otra tarde hacía casi 3 meses, Charles Ward se apoderó del periódico muy temprano y extravió accidentalmente la primera página. Nadie hizo cuenta del percance hasta más tarde, cuando el Dr. Willett empezó a atar cabos y a relacionar datos aquí y allá. Fue a la redacción del Journal, consultó la página que Charles había extraviado y marcó 2 artículos de posible importancia. Eran los siguientes. Otra intrusión en el cementerio. Esta madrugada, el vigilante nocturno del cementerio norte, Robert Hart, ha descubierto una nueva acción de los profanadores en la parte antigua del camposanto. Ha encontrado excavada y vacía la tumba de Erzá Widen, nacido en 1740 y fallecido en 1824. Según indica la lápida arrancada y brutalmente destrozada. Hazaña evidentemente llevada a cabo con una azada sustraída de la cercana caseta de herramientas. Cualquiera que fuese su contenido durante más de un siglo, ha desaparecido, salvo unos cuantos trozos de madera podrida. No había rodadas, pero la policía ha examinado una serie de huellas de pisadas de un único individuo, y las atribuyen al calzado de un hombre elegante. Hart se inclina a relacionar este incidente con la fosa descubierta el pasado mes de marzo, cuando unos individuos con un furgón huyeron dejando hecha una profunda excavación. Sin embargo, el sargento Reilly de la segunda comisaría descarta esta hipótesis y señala diferencias notables entre ambos casos. En marzo, la excavación la efectuaron en un lugar en el que no se sabía que hubiera ninguna tumba. En cambio, ahora han saqueado un enterramiento bien señalado y cuidado con toda la deliberación y malevolencia, como lo demuestra el destrozado de la lápida, intacta hasta ayer. Miembros de la familia Widen, al conocer la noticia del suceso, han expresado su extrañeza y pesar.
y no imaginan a nadie con tanta animadversión contra ellos como para profanar la tumba de su antepasado. Hazard Whedon, de Angel Street 598. Recuerda una historia familiar según la cual Erzá Whedon estuvo implicado en incidentes extraños, de ningún modo deshonrosos para él, poco antes de la Revolución, pero ignora francamente que nadie haya guardado ningún odio o secreto hereditario. El inspector Cunningham ha tomado el caso en sus manos y espera descubrir en breve alguna pista. Serenata perruna en Pawtucket. Una fenomenal escandalera de aullidos, al parecer en las proximidades del río, al norte de Rowdson de Pawtucket, ha sacado de la cama a los vecinos de Pawtucket hacia las 3 de la madrugada. La clase y potencia de los aullidos eran absolutamente inusitadas según la mayoría. Fred Lemdin, el sereno de Rhodes, afirma que se oían mezclados con algo así como chillidos de un hombre presa del terror y de una angustia mortal. Una violenta y brevísima tronada que estalló cerca del río puso fin al alboroto. La gente asocia lo ocurrido con un olor extraño y desagradable, probablemente procedente de los depósitos de petróleo de la bahía, que sin duda contribuyó a soliviantar a los perros. El rostro de Charles había adquirido ahora una expresión huraña. Acosada. Todos coinciden, al recordarlo en ese periodo, en que quizá habría querido hacer alguna declaración o confesión, pero que un terror insuperable se lo impedía. Las morbosas escuchas de su madre por las noches revelaron que hacía frecuentes salidas al amparo de la oscuridad, y la mayoría de los alienistas académicos le achacan los repugnantes casos de vampirismo que la prensa denunció de manera sensacionalista en esos días, y cuyo autor aún no ha sido descubierto de manera concluyente. En dichos casos, demasiado recientes y conocidos para entrar en detalles, las víctimas eran de todas las clases y edades, y parece que se produjeron en 2 lugares: la colina residencial de North End, cerca del hogar de los Ward, y en el barrio periférico del otro lado de la vía de Cranston, cerca de Pawtucket. Víctimas de esos ataques fueron tanto viandantes tardíos como personas que dormían con la ventana abierta. Los que salvaron la vida hablan unánimemente de un monstruo flaco, ágil, de ojos inflamados, que con los dientes apresaba a la víctima por el cuello o el hombro y se saciaba ansiosamente. El doctor Willett, que se niega a datar la locura de Charles Ward incluso en esas fechas, se muestra cauto a la hora de explicar estos horrores. Afirma que tiene su propia teoría y limita sus aseveraciones a una suerte de negación. No quiero señalar, dice, quién o qué creo que ha perpetrado esos ataques y asesinatos, pero declaro que Charles Ward es inocente de ellos. Tengo razones para asegurar que desconocía el sabor de la sangre, como lo prueba de manera más concluyente que ningún argumento su progresiva anemia y palidez. Ward se había involucrado en cosas terribles, y lo ha pagado, pero jamás fue un monstruo ni un malvado. Hoy por hoy no quiero aventurar ninguna hipótesis. Se operó un cambio en su persona, y quiero creer que el primitivo Charles Ward murió en ese momento, o en todo caso su alma, porque esa carne demente que desapareció del hospital de White tenía otra. Willett habla con autoridad porque visitaba asiduamente el hogar de los Ward para atender a la señora Ward, cuyos nervios habían empezado a flaquear a causa de la tensión. Las noches en vela escuchando le habían inspirado morbosas alucinaciones que confiaba titubeante al doctor, y éste les quitaba importancia delante de ella, aunque cuando estaba solo le sumía en honda preocupación. Estos delirios se relacionaban siempre con los ruidos débiles que imaginaba oír en el laboratorio y el dormitorio del ático, y acentuaban los suspiros y sollozos sofocados que sonaban a horas inverosímiles.
A primeros de julio, Willett prescribió a la señora Ward una estancia indefinida de recuperación en Atlantic City y aconsejó al señor Ward y al consumido y retraído Charles que solo le escribiesen cartas alentadoras, y a esa estancia obligada y aceptada a regañadientes debe probablemente la señora Ward su vida y su cordura. No mucho después de que se marchara su madre, Charles Ward empezó a negociar la compra del bungalow de Pawtucket. Era una construcción pequeña, sucia, de madera, con un garaje de hormigón, encaramada en el ribazo, poco más arriba de Rhodes, con muy pocas casas en la vecindad, pero por alguna extraña razón no quería ningún otro. No dio tregua a las agencias inmobiliarias hasta que consiguieron sacárselo, a un precio exorbitante, al renuente propietario. Y en cuanto éste lo hubo desalojado, tomó posesión de él al amparo de la oscuridad, transportando en un gran furgón cerrado todo el contenido del laboratorio del ático, incluidos los libros antiguos y modernos que había escogido de su biblioteca. Mandó cargar el furgón antes del alba, y su padre solo recuerda haber oído en sueños, la noche en que se llevaron los muebles y demás, juramentos y pataleos sofocados. Después, Charles volvió a su habitación del tercer piso y no subió al ático nunca más. Charles transfirió al bungalow de Pawtucket la atmósfera de sigilo que había impuesto a sus dominios del ático, salvo que ahora tenía dos personas que compartían sus misterios. Un portugués mulato con cara de facineroso de la parte portuaria de South Main Street, que hacía las veces de criado, y un personaje delgado, con unas gafas negras y una barba cerrada e incipiente que parecía teñida, cuyo aspecto de intelectual evidenciaba que se trataba de un colega. Los vecinos intentaron en vano trabar conversación con estos dos individuos. Gómez, el mulato, hablaba poquísimo inglés. En cuanto al de la barba, que se dio a conocer como Dr. Allen, siguió su ejemplo. El propio Ward quiso mostrarse afable, aunque no hizo sino despertar curiosidad con sus peregrinas historias en torno a la investigación química. No tardaron en circular extrañas historias sobre luces que permanecían encendidas toda la noche, y poco más tarde, cuando cesaron estas luces, corrieron rumores aún más extraños sobre las desproporcionadas cantidades de carne que les enviaba el carnicero, y sobre gritos, declamaciones y cánticos sofocados, y también alaridos que salían de la profunda bodega que el bungalow tenía debajo. Por todo lo cual, la honrada burguesía de los alrededores empezó a exteriorizar claramente su aversión a este extraño personal, y no es sorprendente que se hicieran oscuras insinuaciones en relación con la actual oleada de ataques y asesinatos de carácter vampírico, sobre todo cuando el área donde ocurrían se circunscribía ahora a Pawtucket y las calles próximas de Edgewood. Ward pasaba casi todo su tiempo en el bungalow, aunque a veces regresaba a dormir a casa de su padre, donde aún se le consideraba residente. 2 veces se ausentó de la ciudad durante una semana, aunque no se supo a dónde viajó. Cada vez estaba más pálido y delgado, y había perdido algo de su antigua firmeza cuando repetía al Dr. Willett su ya gastada historia sobre sus investigaciones vitales y sus futuras revelaciones. Willett
Lo escrutaba a menudo en casa de su padre, porque el señor Ward estaba hondamente preocupado y desorientado, y quería que se le vigilase hasta donde fuera posible, tratándose de una persona adulta, reservada e independiente. El doctor no se cansa de repetir que el joven estaba lúcido en estas fechas, y aduce en apoyo de tal convicción las múltiples conversaciones que sostuvo con él. En el mes de septiembre decayó el vampirismo, pero el enero siguiente Ward casi se vio envuelto en un grave asunto. Hacía algún tiempo que la gente no paraba de hablar sobre las idas y venidas de camiones al bungalow de Pawtucket, y en esta coyuntura un lance inopinado puso al descubierto la naturaleza de al menos una parte de la carga. En un paraje solitario próximo a Hope Valley, un grupo de salteadores de los que suelen ir a la caza de cargamentos de licor tendieron una emboscada a uno de los camiones. Pero esta vez los ladrones estaban destinados a sufrir un buen sobresalto, porque las cajas largas que se llevaron contenían algo realmente horrible. Tan horrible, en realidad, que no pudieron mantenerlo en secreto entre la gente de los bajos fondos. Los ladrones se apresuraron a enterrar lo robado. Pero cuando la policía estatal se enteró de lo ocurrido, puso en marcha una meticulosa investigación. Un vagabundo recién detenido, tras prometérsele que no sería acusado de ningún delito adicional, accedió finalmente a guiar al lugar a una patrulla, y allí, en aquel hoyo apresuradamente excavado, descubrieron algo impúdico. Sería faltar al sentido del decoro nacional e incluso internacional explicitar aquí lo descubierto por la sobrecogida patrulla. No había posibilidad de equivocarse, ni siquiera personas alejadas de los libros como estos agentes, y enviaron con febril rapidez telegramas a Washington. Las cajas iban consignadas a Charles Ward, a su bungalow de Pawtucket, así que la Policía Federal y la Estatal le hicieron inmediatamente una muy grave visita. Lo hallaron pálido y preocupado, con sus dos extraños compañeros, y recibieron de él lo que parecía una explicación plausible y una prueba de su inocencia. Había necesitado ciertos ejemplares anatómicos como parte de un programa de investigación cuya seriedad y autenticidad podía confirmar cualquiera que le conociese en los últimos 10 años, y había solicitado un pedido de ejemplares de la clase y número necesarios a las agencias que creía autorizadas para tales transacciones. Sobre la naturaleza de dichos ejemplares no sabía absolutamente nada, y se mostró convincentemente asustado cuando los inspectores le comentaron el monstruoso efecto que este asunto podía tener en la sensibilidad de la gente y en la dignidad nacional. Su declaración fue firmemente apoyada por su barbado colega, el Dr. Allen, cuya voz cavernosa transmitió más convicción que las nerviosas explicaciones de Ward. De manera que al final los agentes no adoptaron ninguna medida, aunque tomaron buena nota del nombre y dirección en Nueva York de la empresa que Ward les facilitó para efectuar una investigación que al final no condujo a nada. Hay que añadir, sin embargo, que los ejemplares fueron rápida y discretamente devueltos a su lugar de origen, y que el público general no sabrá jamás de su blasfema perturbación. El 9 de febrero de 1928, el Dr. Willett recibió una carta de Charles Ward que considera de extraordinaria importancia, y a propósito de la cual ha discutido no pocas veces con el Dr. Lyman. Este cree que esta nota es prueba palpable de que se trata de un caso de demencia precox, en tanto Willett la ve como la última expresión lúcida del desventurado joven, y llama especialmente la atención sobre los rasgos normales de la letra que, aunque revela cierto nerviosismo, es claramente la suya de siempre. El texto entero
Dice así: número 100 Prospect Street, Providence, 8 de febrero de 1928. Estimado Dr. Willett, creo que al fin ha llegado el momento de hacerles las revelaciones que les prometí hace tiempo y que tantas veces me ha pedido usted. La paciencia de que ha hecho gala con esta espera y la confianza que ha demostrado en mi lucidez e integridad son gestos que jamás dejaré de agradecerle. Y ahora que me dispongo a hablar, debo reconocer con humildad que nunca será mío el triunfo con el que había soñado. En vez de eso he descubierto el terror, y las palabras que ahora le envío no son de presunción, sino de súplica de ayuda y consejo para salvarme, y para salvar al mundo de un horror que supera todo cuanto el hombre es capaz de imaginar o calcular. Recordará usted lo que decían las cartas de Fenner sobre el asunto a la granja de Pawtucket. Pues bien, hay que hacerlo otra vez, y pronto. De nosotros depende más de lo que las palabras pueden expresar. La civilización, las leyes naturales incluso, quizá el destino del sistema solar y del universo. He traído a la luz una anormalidad monstruosa, aunque lo he hecho en nombre del saber. Ahora, en nombre de la vida y de la naturaleza, tiene que ayudarme a devolverla a las tinieblas. He dejado ese lugar de Pawtucket para siempre, y tenemos que aniquilar cuanto allí haya vivo o muerto. No volveré a ir, así que si alguna vez oye decir que me han vuelto a ver en ese lugar, no lo crea. Ya le explicaré por qué le digo esto cuando nos veamos. He regresado a casa para siempre y quiero que pase por aquí en cuanto disponga de 5 o 6 horas para escuchar todo lo que tengo que contarle. Es el tiempo que voy a necesitar. Y créame si le digo que nunca habrá tenido un deber profesional más auténtico que este. Mi vida y mi razón son lo de menos peso que hay en juego. No me atrevo a confiárselo a mi padre, porque no lo comprendería. Pero le he hablado del peligro que corro y ha puesto a 4 vigilantes de una agencia de detectives a guardar la casa. No sé qué van a poder hacer, porque tienen enfrente fuerzas que ni usted mismo podría admitir. Así que no tarde en venir si quiere verme vivo y saber cómo puede ayudarme a salvar el cosmos de su destrucción. No le importe la hora, no voy a salir de casa. No telefoné para anunciarme que va a venir, porque no sabemos quién podría intervenir su llamada, y roguemos a los dioses, cualesquiera que sean, que nada impida este encuentro. Con el mayor fervor y desesperación, Charles Dexter Ward. Postdata: mate al Dr. Allen en cuanto lo vea y disuelva su cuerpo en ácido. No lo queme. El doctor Willett recibió la nota sobre las 10:30 de la mañana e inmediatamente arregló las cosas para estar libre a partir de media tarde para esta entrevista trascendental y permitir que se prolongase lo que fuera necesario. Decidió ir hacia las 4 y hasta que llegó esa hora estuvo tan embebido en especulaciones que atendía a su trabajo de manera maquinal. Aunque para un extraño la carta podía parecer de un psicópata, Willett había visto demasiadas rarezas de Charles Ward para despacharla como un simple delirio. Estaba convencido de que había algo sutil, antiguo y horrible entre líneas, y casi comprendía la alusión
al doctor Allen, dadas las cosas que se decían en Pawtucket sobre el enigmático colega de Ward. Willett no había visto aún a este hombre, pero había oído hablar mucho de su aspecto y demás, y no podía por menos de preguntarse qué ojos ocultaban esas comentadas gafas negras. El doctor Willett se presentó en la residencia de los Ward a las 4 en punto, pero para contrariedad suya se encontró con que Charles había faltado a su palabra de no salir. Estaban los vigilantes, pero le dijeron que por lo visto el joven había perdido parte de su timidez. Por la mañana había dado la impresión de estar muy asustado, discutiendo y protestando por teléfono, dijo uno de los detectives, y replicando a alguien desconocido con frases como «Estoy agotado y necesito descansar». «No puedo recibir a nadie en estos momentos, tendrá que disculparme. Por favor, aplace una acción decisiva hasta que podamos ponernos de acuerdo». O «Lo siento mucho, pero necesito no pensar en nada ahora. Ya hablaré con usted más adelante». Después, a lo que se veía, había recobrado el valor. Se había escabullido tan sigilosamente que nadie le había visto venir. Y hacia la 1 había regresado, entrando sin decir palabra. Había subido y allí, sin duda, el pánico se había vuelto a apoderar de él, porque nada más entrar en la biblioteca le oyeron proferir unos gritos aterradores, que a continuación se apagaron en una especie de jadeo asfixiado. Sin embargo, cuando el mayordomo fue a preguntarle si le ocurría algo, apareció en la puerta con gran decisión y le mandó que se fuera con un gesto que le asustó. Seguidamente se había puesto a arreglar estanterías porque se oyeron golpes, tableteos y crujidos, después de lo cual reapareció y volvió a marcharse inmediatamente. Willett preguntó si había dejado algún mensaje para él, pero le dijeron que no. El mayordomo había notado algo en el ademán y el aspecto de Charles que le preocupaba, y preguntó con ansiedad al doctor si había esperanza de curación para sus nervios trastornados. El doctor Willett estuvo casi 2 horas en la biblioteca esperando en vano a que regresara Charles Ward, mirando las estanterías polvorientas con los grandes huecos que habían dejado los libros retirados, y sonriendo torvamente ante el sobremanto de la pared norte donde el año anterior el semblante suave del viejo Joseph Curwen miraba con benevolencia desde lo alto. Al cabo de un rato empezó a hacerse notar la oscuridad, y la alegría del crepúsculo fue cediendo terreno al vago y creciente terror que flotaba como una sombra anunciadora de la noche. Finalmente llegó el señor Ward y manifestó gran sorpresa e irritación al enterarse de la ausencia de su hijo después de todas las molestias que se había tomado para protegerlo. No sabía nada de la cinta de Charles y prometió avisar a Willett cuando regresara. Al despertarse, expresó al doctor su completa perplejidad por el estado de su hijo y le pidió que hiciera todo lo posible por devolverle el equilibrio. Willett se alegró de abandonar esa biblioteca en la que parecía reinar algo espantoso e impío, como si el desaparecido retrato hubiese dejado tras de sí un legado de malignidad. Nunca le había agradado el cuadro, incluso ahora. Aunque era hombre de nervios templados, le llegaba del panel vacío un influjo que le hacía sentir la necesidad de salir al aire libre cuanto antes. A la mañana siguiente, Willett recibió un mensaje de Ward padre en el que le comunicaba que Charles no había vuelto a casa. El señor Ward comentaba que le había telefoneado el doctor Allen para decirle que Charles seguiría en Pawtucket algún tiempo y que no debía ser molestado.
No tenía más remedio que ser así, porque él mismo había sido reclamado en otro lugar y estaría ausente una temporada, de manera que debía dejar las investigaciones bajo la exclusiva vigilancia de Charles. Este le mandaba saludos y sentía el trastorno que su brusco cambio de planes podía causar. Con este mensaje, el señor Ward escuchaba por primera vez la voz del Dr. Allen, que le removió en la memoria un vago recuerdo que no consiguió precisar, pero que le inquietó sobremanera. Ante estas noticias contradictorias, el Dr. Willett no sabía francamente qué hacer. Era innegable que la nota de Charles estaba escrita con frenética sinceridad. Sin embargo, ¿qué podía pensar de la inmediata contravención de lo que acababa de decidir? El joven Ward había dicho que sus estudios se habían vuelto una blasfemia y una amenaza, que había que acabar con ellos a cualquier precio, y también con su barbado colega, y que no volvería nunca más al último escenario de sus experimentos. No obstante, a lo que se veía ahora, había olvidado todo esto y había vuelto al corazón del misterio. El sentido común le aconsejaba dejar al joven con sus rarezas, pero un instinto más profundo impedía que se le disipase la impresión que le había causado esa carta frenética. Willett la leyó otra vez y no consiguió encontrar su contenido tan vacuo y demente como una pomposa palabrería, y su falta de concreción podían hacer esperar. Su terror era demasiado hondo y real, y sumado a lo que el doctor ya sabía, sugería monstruosidades de más allá del tiempo y el espacio, demasiado vívidas para ser despachadas con una explicación escéptica. Había horrores desconocidos en el exterior, y por pequeña que fuera la posibilidad de enfrentarse a ellos, uno debía estar preparado para pasar a la acción en cualquier momento. Durante más de una semana, el Dr. Willett le estuvo dando vueltas al dilema que se le había planteado, y cada vez se inclinaba más a llegarse al bungalow de Pawtucket y hacerle una visita a Charles. Ningún amigo del joven se había atrevido a invadir este retiro prohibido. Su propio padre lo conocía solo por las descripciones que él se había dignado a hacerle, pero Willett pensaba que era necesario hablar con su paciente. El señor Ward había estado recibiendo breves y evasivas notas mecanografiadas de su hijo y dijo que la señora Ward, en su retiro de Atlantic City, no había tenido más amplias noticias de él. Así que finalmente el doctor decidió actuar, y a pesar de la extraña sensación que le inspiraban las viejas historias de Joseph Curwen y las recientes revelaciones de Charles Ward, partió decidido hacia el bungalow de lo alto del ribazo. Willett había visitado anteriormente el lugar por pura curiosidad, aunque por supuesto no había llegado a entrar en la casa ni se había dejado ver. De ahí que supiera exactamente el camino, conduciendo su pequeño automóvil por Broad Street. Una tarde de finales de febrero, pensó en la hosca partida de hombres que había tomado este mismo camino 157 años antes, decididos a llevar a cabo una terrible misión que nadie había logrado comprender. El recorrido por las afueras ruinosas de la ciudad fue corto, y enseguida se abrieron ante él el elegante Edgewood y el soñoliento Pawtucket. Willett torció a la derecha por Lockwood Street y condujo el coche por ese camino rural hasta donde le fue posible. A continuación, se bajó del automóvil y siguió a pie en dirección norte hasta donde se alzaba el ribazo sobre los encantadores meandros del río, y al otro lado, el despliegue de colinas brumosas. Había pocas casas aquí, y no tuvo dificultad en localizar en una eminencia, a la izquierda, el bungalow con su garaje de hormigón. Apretó el paso por un abandonado sendero de grava,
llamó a la puerta con puño firme y habló sin un temblor de voz al portugués que abrió el ancho de una rendija. Necesitaba ver a Charles Ward inmediatamente, dijo, por un asunto de vital importancia. No aceptaría ninguna excusa, y si se negaba, informaría del asunto a su padre. El mulato indeciso empujó la puerta cuando Willett intentó abrirla, pero el doctor alzó la voz y repitió su petición. Entonces brotó del interior un susurro ronco que heló al doctor hasta la médula. No sabía exactamente por qué. «Déjale entrar, Tony», dijo. «Lo mismo da a hablar ahora que más tarde». Pero, aunque el susurro era turbador, aún le sobrecogió más lo que siguió. El suelo crujió al avanzar y hacerse visible quien había hablado. Y Willett descubrió que el dueño de esta voz extraña y resonante no era otro que Charles Dexter Ward. El detalle con que el Dr. Willett recordó y registró su conversación de esa tarde se debe a la importancia que concede a este periodo particular, porque aquí se admite un cambio en la mente de Charles Dexter Ward. Está convencido de que el joven hablaba ahora con un cerebro irremediablemente ajeno y distinto de aquel cuyo crecimiento y desarrollo había observado a lo largo de 26 años. La polémica con el Dr. Lyman le ha obligado a ser muy preciso, de manera que data categóricamente el inicio de la locura de Charles Ward en el tiempo en que empezó a recurrir a las notas mecanografiadas para comunicarse con sus padres. Notas que no están redactadas en el estilo normal de Ward, ni siquiera en el estilo de esta última carta frenética que mandó a Willett. Lejos de eso, son extrañas y arcaicas, como si el deterioro de la mente de su autor hubiese liberado una riada de tendencias e impresiones inconscientemente adquiridas en su etapa adolescente de apasionamiento por lo antiguo. Hay en ello un esfuerzo evidente por mostrarse moderno, pero el espíritu y a veces el lenguaje son inequívocamente del pasado. El pasado, además, se hizo evidente en cada palabra y gesto de Ward cuando recibió al doctor en ese sombrío bungalow. Saludó con un movimiento de cabeza, invitó a sentarse a Willett con un gesto y empezó a hablar en un extraño susurro que trató de explicar desde el principio mismo. «He contraído la tisis», empezó, «a causa del aire de este condenado río. Le ruego me excuse la voz. Supongo que viene a interesarse por mi salud de parte de mi padre, y espero que no le diga nada que pueda alarmarle». Willett escuchaba con extrema atención el tono rasposo de esta voz, pero estudiaba con más atención aún el rostro del que hablaba. Le daba la impresión de que no era normal, y pensó en lo que la familia le había contado de cómo había amedrentado al mayordomo, inglés de Yorkshire, una noche. Le habría gustado que no estuviera tan oscuro, pero no pidió que levantasen la persiana. Se limitó a preguntarle a Ward por qué le había mandado aquella nota frenética hacía poco más de una semana. «A eso iba», replicó el anfitrión. «Como sabe, me encuentro muy mal de los nervios y hago y digo cosas que después no consigo explicarme. Como le he dicho muchas veces, estoy al borde de materias de incalculable trascendencia, cuya inmensidad
me produce vértigo. Cualquiera se espantaría ante lo que he descubierto, pero eso no me va a hacer desistir. Fui un necio al correr a encerrarme en esa casa, bajo custodia, porque habiendo llegado a donde he llegado, mi sitio está aquí. No soy muy bien visto para mis chismosos vecinos, y tal vez por debilidad he llegado a creer lo que dicen de mí, pero no hay ningún mal en lo que hago, con tal que lo haga rectamente. Le suplico que espere 6 meses y le mostraré algo que compensará sobradamente su paciencia. Sepa que tengo una forma de aprender viejas materias por medios más seguros que los libros. Dejaré que juzgue por sí mismo la importancia de lo que puedo aportar a la historia, la filosofía y las artes, gracias a las puertas a las que tengo acceso. Mi antepasado tenía todo esto a su disposición cuando llegaron esos necios entrometidos y le dieron muerte. Ahora yo he vuelto a conseguir, o lo voy a conseguir en parte. Esta vez no ocurrirá nada, y menos aún por estúpidos temores personales. Así que le ruego que olvide de lo que he escrito y que deseche cualquier temor a esta casa y a cuanto hay en ella. El doctor Allen es una persona de cualidades excelentes y tengo que disculparme por lo que haya podido decir de él. Hubiera deseado no prescindir de su ayuda, pero había cosas que tenía que hacer en otro lugar. Su celo es tan grande como el mío en esta empresa, y creo que cuando yo temía por mi trabajo, temía también por él como mi más grande colaborador. Calló Ward, y el doctor no supo qué decir ni qué pensar. Se sentía casi estúpido frente a este sosegado repudio de la carta. Sin embargo, no se le escapaba que mientras este discurso resultaba extraño, ajeno e indudablemente absurdo, la nota misma había sido trágica por su espontaneidad y su coherencia con el Charles Ward que él conocía. Willett intentó ahora encauzar la conversación hacia cosas pasadas y recordarle anécdotas de otro tiempo a fin de restablecer un clima familiar. Pero este intento solo consiguió un resultado de lo más grotesco. Lo mismo les sucedió más tarde a los alienistas. Importantes contenidos de su conciencia, sobre todo referentes a etapas relativamente recientes de su vida, se le habían borrado de manera inexplicable, mientras que conocimientos sobre cuestiones antiguas que había ido acumulando en su adolescencia le emergían del subconsciente para sepultar lo contemporáneo e individual. Era anormal el íntimo conocimiento que el joven poseía de cuestiones del pasado, y hacía lo posible por ocultarlo. Cada vez que Willett le recordaba algún antiguo tema estudiado por él en su adolescencia con especial predilección, Ward lo desmenuzaba de manera rutinaria con una cercanía inconcebible en una criatura mortal, y el doctor se estremecía ante las insinuaciones que se le escapaban. No era natural que supiera cómo se le cayó la peluca al gobernador al inclinarse en la función representada en la Academia Teatral Douglas de King Street el 11 de febrero de 1762, que había sido jueves, o como los actores abreviaron de tal manera el texto de Stille, Los amantes conscientes, que casi fue una alegría que el concejo, infestado de baptistas, clausurase la sala 2 semanas después. Que la diligencia de Boston, de Thomas Sabine, fuera condenadamente incómoda,
Era algo que seguramente se comentaba en la correspondencia de esa época, pero ¿cómo un estudioso de lo antiguo podía afirmar que los chirridos del nuevo cartel de la posada de Epenetus Olni, la llamativa corona que había colgado cuando se le ocurrió llamar a su taberna Café La Corona, sonaban igual que las primeras notas de la nueva pieza de jazz que hoy retransmitían todas las radios de Pawtucket? Ward, sin embargo, no se dejó manejar mucho rato de este modo. Despachó sumariamente los temas modernos personales y no tardó en mostrar el más evidente cansancio respecto a los antiguos. Estaba claro que solo quería dejar a su visitante lo bastante convencido para que no pensara en volver. Con este propósito ofreció a Willett enseñarle la casa, y al punto procedió a guiar al doctor por todas las habitaciones, desde la bodega hasta el ático. Willett, que se fue fijando en todo, notó que los libros que había a la vista eran demasiado pocos y triviales para haber ocupado los anchos huecos de las estanterías que Ward había dejado en casa de sus padres, y que el pretendido laboratorio era un mero simulacro. Estaba claro que ocultaba una biblioteca y un laboratorio en otro lugar, aunque no sabía dónde. Frustrado en su búsqueda de algo que no lograba determinar, Willett regresó a la ciudad antes del anochecer y le contó al señor Ward lo ocurrido. Llegaron a la conclusión de que el joven había perdido el juicio, pero acordaron no adoptar por el momento ninguna medida radical. Sobre todo, debían mantener a la señora Ward lo más al margen que permitieran las extrañas notas mecanografiadas que su hijo le mandaba. El señor Ward decidió ahora ir a ver él también a su hijo, pero sin avisarle. El doctor Willett le llevó una tarde en su automóvil, le guió hasta que divisaron el bungalow y esperó pacientemente a que regresara. La entrevista fue larga y el padre salió muy apenado, a la vez que perplejo. Tuvo una acogida muy parecida a la de Willett, salvo que Charles tardó un rato excesivamente largo en aparecer, después de que su visitante consiguiese llegar al vestíbulo y mandase al portugués con una petición perentoria. Y no percibió en la actitud cambiada del hijo el menor atisbo de cariño filial. Las luces estuvieron todo el tiempo muy bajas. Aún así, el joven se quejó de que le molestaban. No alzó la voz en ningún momento y explicó que le dolía la garganta, pero había en su susurro áspero una calidad tan inquietante que el señor Ward no lo pudo apartar de su cabeza. Decididamente concertados para hacer cuanto estuviese a su alcance por la salvación psíquica del joven, el señor Ward y el doctor Willett se dedicaron ahora a reunir todos los datos que tuvieran relación con el caso. Primero se ocuparon de los rumores que corrían en Pawtucket, lo que no les costó mucho, dado que los dos tenían amigos en esa área. El doctor Willett fue el que recogió mayor número de historias, porque la gente tendía a hablar con más franqueza con él que con el padre del principal implicado, y de todo lo que oyó pudo extraer que la vida del joven Ward se había vuelto verdaderamente extraña. Las malas lenguas decían que sin duda había alguna relación entre el vampirismo del verano anterior y las personas de su casa, mientras que las idas y venidas nocturnas de camiones habían dado pie a tenebrosas especulaciones. Los tenderos del pueblo hablaban de las extrañas listas de pedidos que les llevaban el hosco mulato y, sobre todo, de las exageradas cantidades de carne y sangre fresca que adquiría en las carnicerías de la inmediata vecindad. Para una casa en la que solo vivían 3, semejantes cantidades eran realmente exageradas. Después estaban los ruidos de debajo de la tierra. Recoger información sobre esto resultó más difícil, pero todas las alusiones al asunto en cuestión coincidían en ciertos elementos básicos. Sonaban voces marcadamente rituales, y se oían a horas en que el bungalow estaba a oscuras.
Naturalmente, podían salir de la conocida bodega, pero corrían insistentes rumores de que había criptas más profundas y extensas. Recordando las antiguas historias sobre las catacumbas de Joseph Curwen, y dando por supuesto que había escogido el actual bungalow porque se alzaba sobre el viejo solar de Curwen, como se descubrió en uno de los documentos hallados detrás del cuadro, Willett y el señor Ward dedicaron especial atención a esta parte de la investigación y buscaron multitud de veces sin éxito la puerta del ribazo que mencionaban los manuscritos. En cuanto al sentir de la gente sobre los moradores del bungalow, pronto quedó claro que odiaba al mulato portugués. Temía al barbado Dr. Allen y detestaba al pálido y estudioso joven. Durante la última semana o dos, Ward había cambiado mucho. Había dejado de esforzarse en parecer afable y hablaba en un susurro áspero y especialmente repugnante las pocas veces que se decidía a hacerlo. Estos eran los trozos y fragmentos recogidos aquí y allá, sobre los que el señor Ward y el Dr. Willett celebraban largas y graves conferencias. Se esforzaban en ejercitar al máximo la deducción, la inducción y la imaginación constructiva, y en relacionar todos los hechos conocidos de la última etapa de la vida de Charles, incluida la carta frenética que el doctor enseñó ahora al padre. Con los escasos datos documentales disponibles sobre el viejo Joseph Curwen, habrían dado lo que fuera por poder echar una ojeada a los papeles que Charles había descubierto, porque evidentemente la explicación de la locura del joven estaba en lo que había sabido de las actividades del antiguo hechicero. ¡4! Sin embargo, no fueron el señor Ward ni el Dr. Willett quienes hicieron que este caso singular avanzase un paso más. Tanto el padre como el médico, vencidos y confundidos por una sombra demasiado imprecisa e inasible para combatirla, se habían quedado sin saber qué hacer. En tanto, las notas mecanografiadas que el joven mandaba a sus padres se espaciaban cada vez más. Entonces llegó el 1 de mes con sus habituales asuntos financieros, y los empleados de ciertos bancos empezaron a menear la cabeza y a telefonearse unos a otros. Los que conocían a Charles Ward de vista fueron al bungalow a preguntarse por qué todos los cheques extendidos por él últimamente estaban torpemente falsificados. Y se quedaron muy poco convencidos cuando el joven les explicó con su voz rasposa que recientemente había sufrido un ataque que le había afectado a la mano, de manera que le era imposible escribir con normalidad. No podía escribir sino con grandísimo esfuerzo, cosa que probaba el hecho de que se viera obligado a mecanografiar sus cartas, incluso las que escribía a sus padres, quienes podrían confirmar sus palabras. Lo que hizo enmudecer de perplejidad a los que habían ido a indagar no fue esta circunstancia, puesto que no era en absoluto inverosímil o especialmente sospechosa. Tampoco las historias que se contaban en Pawtucket, de las que les habían llegado una o dos. Fue el embrollado discurso del joven lo que les produjo estupefacción, dado que suponía una total pérdida de memoria respecto de importantes cuestiones monetarias sobre las que unos meses antes había demostrado conocer al dedillo. Algo ocurría, porque pese a la aparente coherencia y lógica de su discurso, no había una explicación normal para esta mal disimulada laguna en cuestiones de tanta importancia. Además, aunque estas personas no conocían a Ward a fondo, no podían por menos de notar el cambio de lenguaje y de modales. Habían oído decir que era un estudioso de lo antiguo, pero ni aun el más embebido de los eruditos haría uso de expresiones y ademanes tan anticuados.
Esta combinación de carraspera, manos paralíticas, pobreza de memoria y cambio de conducta y de habla suponía un grave trastorno o enfermedad que sin duda constituía la raíz de los extraños rumores. Y al marcharse los empleados juzgaron absolutamente imprescindible hablar con el señor Ward. Así que el 6 de marzo de 1928 hubo una larga y grave conferencia en el despacho del señor Ward, tras la cual el desconcertado padre, sumido en una especie de desamparada resignación, llamó al doctor Willett. Willett examinó las forzadas y torpes firmas de los cheques y las comparó mentalmente con la letra de aquella nota frenética. Ciertamente, el cambio era radical y profundo. No obstante, había algo horriblemente familiar en esta nueva escritura. Tenía una inclinación y unos trazos arcaicos realmente curiosos. Parecían consecuencia de un tipo de rasgueo totalmente distinto del que el joven había usado siempre. Era extraño, pero ¿dónde los había visto? En resumen, era evidente que Charles había perdido el juicio. De eso no había duda. Y dado que no parecía probable que pudiera ocuparse de sus intereses, ni seguir enfrentándose durante mucho tiempo más con el mundo exterior, había que hacer algo rápidamente en cuanto a su cuidado y posible curación. Fue entonces cuando se llamó a los alienistas, a los doctores Peck y White de Providence y al doctor Lyman de Boston, a quienes el señor Ward y el doctor Willett facilitaron la historia más completa posible del caso. Conferenciaron largamente en la biblioteca, ahora en desuso, sobre el joven paciente, y examinaron los libros y papeles que quedaban por si descubrían algo más sobre su carácter. Tras examinar todo este material y estudiar la nota del joven a Willett, llegaron a la conclusión de que los estudios de Charles Ward eran causa suficiente para desequilibrar o al menos deformar el juicio de una persona corriente, y expresaron el más vivo deseo de poder ver sus libros y documentos más personales. Pero esto último solo era posible, en todo caso, tras una escena en el mismo bungalow. Willett repasó ahora todo el caso con débil vehemencia. Fue por entonces cuando obtuvo el testimonio de los obreros que habían estado presentes en el momento en que Charles descubrió los documentos de Curwen, y cuando verificó los incidentes reseñados en los periódicos destruidos, y los consultó en la redacción del Journal. El jueves 8 de marzo, los doctores Willett, Peck, Lyman y Waite, acompañados por el señor Ward, efectuaron su trascendental visita al joven, a quien no ocultaron su objetivo, e interrogaron con extrema minuciosidad al que ya consideraban su paciente. Charles, aunque tardó lo indecible en salir, y cuando finalmente lo hizo salió impregnado de olores extraños y nocivos, no se mostró refractario, y admitió sin reparo que tan entregada dedicación a estudios abstrusos le había afectado en cierto modo a la memoria y al equilibrio psíquico. No puso la menor objeción cuando le comunicaron que debía trasladarse, e incluso demostró poseer un alto grado de inteligencia, exceptuando la pérdida de memoria. Su actitud habría podido hacer que los médicos se retiraran confundidos, de no ser porque su lenguaje persistentemente arcaico y la inequívoca sustitución en su conciencia de nociones modernas por antiguas mostraban claramente su alejamiento de la realidad cotidiana. De su trabajo contó al grupo de doctores lo que ya había contado a su familia y al doctor Willett, y la nota frenética del mes anterior la explicó diciendo que era mero producto de los nervios y la histeria. Repitió que en este bungalow no tenía más biblioteca ni más laboratorio que los que estaban a la vista, y se volvió de lo más abstruso al explicar la ausencia en la casa de los olores que aún impregnaban su ropa.
Las historias que corrían en la vecindad las explicó como vulgares invenciones de una curiosidad insatisfecha. Y en cuanto al paradero del Dr. Allen, no se consideraba en libertad para dar detalles, pero aseguró que el barbudo personaje regresaría en cuanto fuese necesario. Ward no reveló el menor signo de nerviosismo al mandar retirarse al portugués, que había resistido impenetrable la batería de preguntas de los visitantes, ni al cerrar la puerta del bungalow, que aún parecía guardar tenebrosos secretos. Si acaso le observaron una propensión a quedarse en suspenso escuchando, como si tratara de captar algún ruido imperceptible. Parecía animado de una sosegada y filosófica resignación, como si su traslado fuese un episodio meramente provisional que le ocasionara una molestia mínima si le ayudaban a mudarse de una vez por todas. Estaba claro que confiaba en su perspicacia, evidentemente intacta, para sortear las situaciones comprometidas en que podían ponerle su memoria dañada, su voz perdida, su escritura rudimentaria y su comportamiento reservado y excéntrico. Acordaron no decir nada de su cambio a la madre, y que se encargase el padre de seguir mandándole cartas a máquina en su nombre. Ward fue trasladado al sanatorio privado que dirigía el Dr. White, en la tranquila y pintoresca bahía de Konanicut Island, donde fue sometido al más riguroso examen e interrogatorio por todos los médicos que intervinieron en el caso. Fue entonces cuando salieron a la luz algunas peculiaridades físicas: disminución del metabolismo, alteración de la piel y reacciones nerviosas desproporcionadas. El Dr. Willett fue el más confundido de los que le examinaron, dado que había atendido a Ward toda su vida y podía evaluar con terrible precisión el alcance de su desarreglo físico. Incluso le había desaparecido el lunar de la cadera, mientras que en el pecho le había salido una gran mancha o cicatriz que nunca había tenido, y que hizo que Willett se preguntase si no habría recibido una marca de bruja, de esas que, según decían, se infligía en el curso de ciertas celebraciones nocturnas en lugares retirados y solitarios a los asistentes. El doctor no pudo por menos de recordar la transcripción de un juicio de brujería celebrado en Salem que Charles le había enseñado antes de adoptar su conocido hermetismo, y que decía: el señor G.B. dicha noche puso la marca del demonio a Bridget S., Jonathan A. Simon O. Deliverance W. Joseph C. Susan P. Mejitable C. y Débora B. También le inquietaba terriblemente el rostro de Ward, hasta que de repente descubrió por qué. Encima del ojo derecho tenía algo que nunca le había visto: una pequeña cicatriz u hoyo exactamente igual que el que había observado en el desaparecido retrato del viejo Joseph Curwen, y que testimoniaba quizá alguna horrenda inoculación ritual a la que se habrían sometido los dos en determinado estudio de sus iniciaciones ocultistas. Mientras personalmente Ward tenía desorientados a los doctores del sanatorio, el señor Ward había mandado interceptar todo el correo que llegara a su nombre o al del Dr. Allen y remitirlo al hogar de la familia. Willett predijo que sacarían muy poco en claro, ya que para cualquier comunicación importante se valdrían de algún mensajero, pero en la segunda mitad de marzo llegó una carta de Praga para el Dr. Allen, que dio mucho que pensar tanto al padre como al doctor, aunque se notaba claramente que no la había escrito un extranjero.
Se trataba de un inglés casi igual de arcaico que el utilizado por el joven Ward. Decía: al señor J.C. de Providence, Kleinstrasse número 11, Praga, a 11 de febrero 1928. Hermano el almosín Metraton, recibo este día nuevas de vuestra merced acerca de lo levantado con las sales que le envié. Ha sido un hierro, lo que meridianamente significa que las lápidas fueron cambiadas antes que Barnabas me procurase el ejemplar. No es raro que tales cosas acontezcan, como ya sabe vuestra merced, por lo que obtuvo del cementerio de King's Chapel en 1769, y también H. del viejo camposanto de La Punta en 1690, lo cual a pique estuvo de acabar con él. Eso mismo obtuve yo en Egipto 75 años ha, de lo que me vino la cicatriz que el muchacho me descubrió aquí en 1924. No llame a nadie, como le aconsejé hace ya tiempo, a quien no pueda reducir, ya sea de sales de muertos o de más allá de los orbes. Tenga prestas en todo momento las palabras de conjuro y deténgase si no tiene seguridad, o abrigue duda sobre a quién hace venir. 9 de cada 10 cementerios tienen en el presente día las lápidas cambiadas, con lo que no tendrá seguridad hasta que empiece a preguntar. Este día he recibido nuevas de H. el cual ha tenido dificultad con los guardias. Lamenta que Transilvania haya pasado de Hungría a Rumanía y que de buen grado cambiaría de morada si no tuviese el castillo tan lleno de lo que vuestra merced y yo sabemos. Pero de todo esto ya le habrá informado. En mi próximo recado le llegará algo de un túmulo del Oriente, muy de su grado. Entretanto, ruégole no olvide mi gran deseo de disponer de P.F., si me lo puede conseguir. Conoce a G. de Filadelfia mejor que yo. Levántelo vuestra merced primero, si le place, pero no lo use al extremo de ponerlo dificultoso, ya que después debo hablar yo con él. Yoxothod, Neblotzin, Simon O. El señor Ward y el doctor Willett se quedaron anonadados ante esta evidente prueba de absoluta enajenación. Solo gradualmente fueron discerniendo lo que parecía significar. Así que el ausente doctor Allen, y no Charles Ward, había sido en definitiva el alma rectora de Pawtucket. Eso explicaba sin duda la arrebatada llamada y condena que el joven expresaba en su última y frenética nota.
¿Y qué significaba ese al señor J.C. del encabezamiento de la carta? No podía inferirse más que una cosa, pero incluso las posibilidades de lo monstruoso tienen sus límites. ¿Quién era Simon O. ¿El anciano al que Ward había visitado en Praga hacía 4 años? Tal vez. Pero siglos antes había habido otro Simon O. Simon Horn, también llamado Jedediah de Salem, que desapareció en 1771 y cuya letra característica el Dr. Willett reconoció ahora de manera inequívoca por las copias fotostáticas de las fórmulas de Horn que Charles le enseñó una vez. ¡Qué horrores y misterios! ¡Qué contradicciones y transgresiones de la naturaleza habían vuelto a infestar, al cabo de siglo y medio, la vieja Providence! El padre y el viejo médico, sin saber exactamente qué hacer o pensar, fueron a ver a Charles al sanatorio y le interrogaron con todo el tacto de que fueron capaces sobre el Dr. Allen, sobre su visita de Praga, sobre lo que había aprendido de Simon o Jedediah Horn y sobre Salem. El joven se mostró cortésmente evasivo frente a todas estas preguntas, limitándose a susurrar con voz rasposa que había descubierto que el Dr. Allen poseía un don especial para entrar en relación espiritual con ciertas almas del pasado, y que, quienquiera que fuese el corresponsal en Praga del barbado personaje, sin duda poseía ese mismo don. Cuando se fueron, el señor Ward y el Dr. Willett se dieron cuenta con disgusto de que habían sido ellos los interrogados, y que sin haberles dicho nada importante, el confinado joven les había sacado el contenido entero de la carta de Praga. Los doctores Beck, White y Lyman no estaban dispuestos a conceder mucha importancia a la extraña correspondencia del compañero del joven Ward, porque sabían la propensión a asociarse de los que comparten excentridades y manías, y creían que lo único que había pasado era que Charles o Allen habían dado con un colega expatriado. Quizá alguien que había visto la escritura de Horn y la copiaba en un intento de fingirse la reencarnación del desaparecido personaje. El propio Allen era un caso similar. Quizá había llegado a convencer al joven de que era un avatar del desaparecido Curwen. Se habían dado ya casos así, y con este argumento los terceros doctores desecharon la creciente inquietud de Willett respecto a la actual escritura de Charles Ward, que él había estudiado en impremeditadas muestras obtenidas con diversas argucias. Willett creía haber identificado al fin el parecido. Le recordaba la del viejo Joseph Curwen. Sin embargo, esto los otros médicos lo consideraron una mera fase imitativa, previsible en una manía de este tipo, así que no le atribuyeron ningún valor favorable ni desfavorable. Ante la prosaica actitud de sus colegas, Willett aconsejó al señor Ward que se guardase la carta dirigida al Dr. Allen que llegó de Racus, Transilvania, el 2 de abril, escrita con una letra enormemente parecida a la cifrada de Hutchinson, y cuyo sello el padre y el médico estuvieron dudando en romper. Decía lo siguiente: al señor J. Curwen, Providence, Castillo de Ferenczi, a 7 de marzo de 1928. Querido C. Un tropel de 20 hombres armados ha venido a indagar sobre lo que dicen los campesinos. Habrá que bajar más hondo a fin que oigan menos. Estos rumanos me causan extremo enojo por lo entrometidos y recelosos que son, cuando podría comprar un magiar por una escudilla y un vaso. El mes pasado, M. me procuró el sarcófago de las 5 esfinges de la Acrópolis,
donde el que yo había llamado dijo que estaría, y he tenido 3 conversaciones con el que estaba en él. Irá inmediatamente a ese punto o punto de Praga, y de allí a vuestra merced. Es obstinado, pero vuestra merced ya conoce el medio de ablandar a estos. Da prueba vuestra merced de gran prudencia en eso de tener menos número que antes, porque no es menester conservar guardianes en forma y comiendo insaciablemente, ya que podrían ser descubiertos en cualquier trance, como vuestra merced bien sabe. Ahora, puede vuestra merced mudarse y trabajar en otro lugar sin ningún estorbo para matarlos si hubiera necesidad, aunque espero que ninguno de ellos obligue a vuestra merced a tan enojoso expediente. Me alegra que no trafique tanto con los del exterior, ya que en eso se corre siempre un peligro mortal. Y vuestra merced sabe lo que pasó cuando vuestra merced pidió protección a uno que no tenía inclinación de darla. Vuestra merced me aventaja en eso de tener fórmulas que puedan servir con éxito a otro, pero Borellus ya imaginó que sería así si uno daba con las justas palabras. ¿Las usó el muchacho a menudo? Siento mucho que se haya vuelto medroso, como ya recelé cuando lo tuve aquí hace 15 meses. Pero me semeja que vuestra merced sabe cómo manejar el caso. No le puede reducir con la fórmula, pues ésta solamente tiene efecto en los levantados de las sales con las otras fórmulas. Pero vuestra merced tiene aún las manos fuertes y cuchillo, y no es mucho trabajo hacer un hoyo o quemarlo con ácido. O punto dice que vuestra merced ha prometido facilitarle a B.F. Después me placería tenerlo yo. Pronto le llegará B. Y puede ser que le facilite lo que desea de eso oscuro que se halló debajo de Memphis. Sea precavido con lo que llama y use discreción con el muchacho. En 1 año habrá alcanzado madurez para levantar legiones de los mundos inferiores. Y entonces no habrá detención para las que deberían ser nuestras. Tenga confianza en lo que digo, pues como sabe punto y yo llevamos 150 años más que vuestra merced estudiando estas materias. Nefren K. Nai Hadot. Willett y el señor Ward se abstuvieron de enseñar esta carta a los alienistas, pero no de actuar por su cuenta. Ninguna hábil sofistería podía refutar el hecho de que el extraño y barbado Dr. Allen, al que la frenética carta de Charles acusaba de ser una amenaza monstruosa, estaba en estrecha y siniestra correspondencia con 2 seres inexplicables, de quienes Ward afirmaba que eran supervivencias o avatares de los viejos colegas de Curwen en Salem, de que él mismo se consideraba reencarnación de Joseph Curwen y de que albergaba, o al menos se le aconsejaba que albergase, propósitos homicidas respecto a un muchacho que no podía ser otro que Charles Ward.
había un horror organizado, y fuera quien fuese el que lo había puesto en marcha, el ausente Allen estaba detrás de todo. Así que, agradecido al cielo que Charles estuviera ahora a salvo en el sanatorio, el señor Ward contrató detectives para que hiciesen averiguaciones sobre el enigmático y barbado doctor, descubriesen de dónde procedía, qué se sabía de él en Pawtucket, y a ser posible averiguasen dónde estaba ahora. Facilitó a estos hombres una de las llaves del bungalow que Charles le había dejado y les pidió que inspeccionasen la habitación vacía de Allen, identificada cuando recogieron las pertenencias del paciente, y procurasen extraer cuantos datos pudiesen de lo que allí quedara. Habló con los detectives en la vieja biblioteca de su hijo, y estos, cuando salieron al fin, se sintieron no poco aliviados, porque en la estancia parecía flotar una vaga atmósfera de maldad. Quizá era lo que habían oído contar del viejo e infame brujo, cuyo retrato había estado en otro tiempo presidiendo desde la tabla del sobremanto de la falsa chimenea, o quizá era algo distinto y no tenía que ver. Pero el caso es que medio percibieron un miasma intangible que se concentraba en ese vestigio de una vieja morada y que a veces casi alcanzaba la intensidad de una emanación material.